Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Muñoz, soy residente del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas y hoy me corresponde el tema de trauma de cuello en los servicios de urgencias. Entonces, pues decidí darle pues como el enfoque de lo que vamos a hacer en urgencias y vamos a tratar un poquito de la anatomía, algo muy general de la anatomía del cuello, los cambios que se han dado como en el enfoque del trauma de cuello y sobre todo pues nos vamos a centrar en todo el enfoque que vamos a hacer en los servicios de urgencias que vamos a evaluar en los pacientes y sobre todo pues qué estudios imagenológicos vamos a solicitar, ¿sí? Porque es algo pues como que se ha dado unos cambios ya en los últimos años. Entonces, para empezar, pues vamos a hablar, a lo que dije, algo muy escueto de la anatomía. Como vemos acá en este corte transversal, pues el cuello es una región anatómica que va a tener muchísimos sistemas, que muchos de ellos van a ser vitales y van a estar condensados acá en una pequeña área. Vemos que en términos generales el cuello lo podemos delimitar desde la base del cráneo hasta alrededor de la vértebra T1. No sé si a alguien se le prendió el micrófono. Y es importante destacar que vamos a encontrar todos estos sistemas a nivel del cuello, ¿sí? La vía aérea, tenemos la tráquea, la laringe, el tracto digestivo superior, tenemos pues, la presencia del esófago en su porción cervical. El sistema vascular es muy importante porque pues, en las zonas, digamos como en la zona 1, que ya vamos a hablar de esto, podemos encontrar lesiones desde el arco aórtico, ¿sí? Las subclavias, todas las carótidas comunes, carótida interna, externa y también el sistema venoso con las yugulares. Tenemos órganos endocrinos, tenemos las glándulas la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas salivares. Tenemos todo el sistema óseo y musculoesquelético, donde vemos acá todo el compendio de músculos que tenemos, las vértebras cervicales, el sistema nervioso, pues acá lo más llamativo pues sería la médula espinal y también tenemos presencia de muchos pares craneales a este nivel, sobre todo los pares 9, 10, 11 y 12, y el sistema linfático por la cercanía que hay acá pues con el conducto torácico. Entonces, algo que debemos tener claro es sobre todo como las superficies, acá pues los músculos, perdón, algo de lo que vamos a hablar sobre todo es acá con el platisma y el esternocleidomastoideo, presente que tenemos pues como dos fases importantes acá, la fascia superficial, que va a estar aquí pues como su nombre lo dice, es casi subcutánea y va a envolver al platisma, y la fascia cervical profunda que se va a dividir en estas cuatro capas, la fascia del revestimiento profundo, la fascia pretraqueal, la vaina carotidia y la fascia prevertebral. Aquí algo importante es resaltar que esta fascia pretraqueal, como vemos aquí, pues va a rodear a la glándula tiroides, rodea el esófago y la tráquea, y esta estructura pues se va a insertar en la porción proximal en el dioides y la tiroides y va a discurrir caudalmente, ingresa al tórax y finalmente se inserta en el pericardio. Y digamos que me parece importante resaltar porque eso es lo que tiene relación con las lesiones de esófago que comúnmente se pueden asociar con mediastinitis. Y algo que debemos tener pues muy presente aquí es el músculo platisma, que es todo este musculito aquí delgado que se ve pues como muy superior. Acá lo delimitamos pues como con esta linecita y que pena el pulso. Pero básicamente es un músculo que se va a situar en toda la parte anterior y lateral del cuello, proximalmente pues digamos que se inserta en toda la mandíbula, en el ángulo de la mandíbula y distalmente llega hasta el borde de las clavículas. Y es muy importante, pues, sobre todo porque esto es lo que nos va a definir cuando hay una lesión, un compromiso, una violación del platisma o del músculo cutáneo, que también se denomina así, es cuando definimos que una herida es penetrante o no. ¿Listo? Y los otros músculos importantes que también lo debemos tener presentes, pues, sobre todo para las relaciones anatómicas, son estos que se ven aquí lateralmente, que es el esternocleidomastoideo, que va a estar revuelto pues por la fascia del revestimiento profundo. Acá podemos ver pues como en esta vista lateral, si el músculo platisma, como vemos que es este músculo delgado y pues que es bastante ancho, cubre toda la parte anterior y lateral del cuello. Y aquí vemos pues el músculo esternocleidomastoideo, que como su nombre lo dice, pues se pega en el esternor, clavículas y en la apófisis mastoides. Entonces son importantes porque básicamente vamos a dividir en una zona es el cuello, ¿sí? O en unos triángulos más bien. Esto lo definimos como el triángulo anterior,
que se va a delimitar con el borde anterior del esternocleidomastoideo, superiormente con todo el borde y el ángulo de la mandíbula, y anteriormente pues llega hasta la línea media, y el triángulo posterior, que se va a delimitar por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Inferiormente está delimitado por la clavícula y posteriormente por el trapecio. Estos pues van a tener como unas subdivisiones aquí, pues el triángulo anterior se subdivide en submentoniano, submandibular, el carotídeo muscular, y el posterior pues tiene como dos subdivisiones que son el supraclavicular y el occipital. Digamos que aquí lo importante con tener en cuenta pues estas relaciones anatómicas es que las lesiones del triángulo anterior pues generalmente van a ser más, digamos, letales y se pueden asociar a mayor mortalidad y morbilidad debido pues a todas estas subestructuras vitales que tenemos en la parte anterior del cuello. Y digamos que por todos los músculos que hay aquí en este nivel pues, del triángulo posterior, por lo general pues las lesiones a este nivel pues van a ser, digamos, menos severas, entre comillas, y a menos que afecten pues ya como la médula espinal. Y esto es algo pues como de la vasculatura, lo que nombré previamente ya. Tenemos aquí el arco aórtico, ¿sí? Recordar pues que la carótida izquierda sale directamente del arco aórtico, la derecha va a salir del tronco brachiocefálico. Estas se van a dividir en la carótida interna y externa, que se dividen pues justo por encima del cartílago tiroides. Y la otra pues arteria aquí que vamos a tener como de referente es la vertebral, que va a discurrir aquí por los agujeros transversos que se introduce pues como a nivel de C6, y esto nos va a dar pues como toda la circulación posterior, y la carótida interna, que finalmente se van a subdividir en la cerebral anterior y media. Bueno, aquí pues digamos que nos faltaría en la imagen la vasculatura pues venosa, que lo importante aquí van a ser como las yugulares. Y esto es otro que vamos a, otros referentes anatómicos que debemos tener en cuenta, ¿sí? Lo que clásicamente, pues, y muchos conoceremos como son las zonas del cuello, que es la zona 1, 2 y 3. Vemos que lo nombro acá porque esto, como ya nombraré en la siguiente diapositiva, pues se ha presentado un cambio en este enfoque. Vamos que ahora vamos a usar las zonas simplemente pues como para situarnos anatómicamente, y no vamos a tener en cuenta estas zonas para lo que previamente se hacía, que es para enfocar al paciente y para determinar si el paciente requería un manejo quirúrgico o imágenes, ¿sí? Y ya nombraré esto, pues, pero digamos que las zonas siguen siendo importantes, pero es como para ubicarnos espacialmente. Entonces, dividimos en tres zonas. La zona 1, que va a ir desde la clavícula hasta el cricoides, la zona 2, que va a ir desde el cricoides al ángulo de la mandíbula, y finalmente la zona 3, que va a ir desde el ángulo de la mandíbula a la base del cráneo. Casi, pues la gran mayoría de lesiones se van a presentar acá en la zona 2, y digamos que es la zona anatómica como, entre comillas, también pues como más fácilmente asequible para el cirujano, ¿sí? Y la zona 3 y la zona 1, pues en realidad, pues digamos que son más anatómicamente complicadas para entrar a la cirugía, y es por esto pues que se ha presentado como unos cambios en los enfoques, donde la zona 2, cuando hay lesiones penetrantes, pues previamente todos esos pacientes se llevaban a cirugía, y los de zona 1 y zona 3 pues se llevaban a toma de imágenes. Vamos que esto en parte sigue siendo como importante por las relaciones anatómicas que podemos tener acá, pues en la zona 1 podemos tener las zonas más proximales de las subclavias y las arterias vertebrales, las carótidas, los ápices pulmonares, el esófago, el conducto torácico, las glándulas tiroides y paratiroides. En la zona 2 tenemos las arterias carotídeas, las arterias vertebrales, tráquea, laringe, esófago, toda la médula espinal y los nervios, sobre todo el vago y el laringeo recurrente. Y en la zona 3 vamos a tener pues la faringe, las glándulas salivales, la carótida distal y las arterias vertebrales, y otros pares craneales. ¿Listo? Pero entonces, digamos que pues aquí es como un adelanto. Esto no tenía, pues esta clasificación que se hacía previamente no tenía en cuenta como la cinemática del trauma. Si por ejemplo ahora podemos decir que si tengo una lesión pues con un sitio de entrada en zona 1, pues eso no me descarga que el sitio de entrada, si fue por un proyectil o un arma de fuego, me haya comprometido regiones de la zona 2, zona 3 o incluso el tórax, ¿sí? Entonces todo eso ha sido pues como unos cambios que se han presentado a lo largo de la historia. Y eso podemos resumirlo pues, aquí con esta diapositiva. Digamos que en 1522 un barbero y cirujano francés, que era Ambrose Paré,
describió pues como la ligadura de la carótida cuando se presentaban lesiones hemorrágicas a nivel del cuello, esto principalmente pues por lesiones que en ese entonces se producían por las peleas por espadas, pero pues esto conllevaba a grandes tasas de mortalidad y morbilidad también. Sin embargo, fue pues como un enfoque que se mantuvo vigente por muchos años. Digamos que el enfoque de los pacientes con trauma de cuello se divide casi que en dos, cuando es previo a la Segunda Guerra Mundial y lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, pues todos estos conflictos bélicos han permitido pues grandes avances en la cirugía y digamos que previo a la Segunda Guerra Mundial el enfoque pues o el manejo de elección de todos los traumas en cuello era simplemente hacer manejo expectante de estos pacientes. Sin embargo, pues con el paso del tiempo se dieron cuenta que había muchas complicaciones tardías, sobre todo pues por las lesiones que se presentaban en la vía aérea y en la vía digestiva. Y es así porque después de la Segunda Guerra Mundial hacia acá se empezó a cambiar todo ese enfoque y en este caso pues el tratamiento de elección ya iba a ser la exploración quirúrgica básicamente para todos los pacientes, pero también se dieron cuenta pues que llevar a cirugía a todos los pacientes tenía pues altas tasas de falsos negativos y o sea, había exploraciones negativas en más de la mitad de todos esos pacientes. Es así, pues, como en 1969, Monson y colaboradores empiezan a evaluar todos estos enfoques que se tenían previamente y desarrollan, pues, el enfoque por zonas, que es muy bien conocido por nosotros, que estuvo vigente hacia pues, algunos años, pero digamos que lastimosamente también con este enfoque hasta el 50% de las exploraciones eran no terapéuticas y además había pues un mayor uso de recursos, sobre todo por las imágenes, ¿sí? Entonces recordar que en este enfoque todas las lesiones penetrantes en zona 2 se llevaban a cirugía y las lesiones de la zona 1 y zona 3 se llevaban a estudios imagenológicos, ya sean arteriografías, dígase endoscopia o broncoscopia. Y es así, pues como en los años 90 se empiezan a evaluar pues todo lo que se hacía con este enfoque de zonas, se tenían en cuenta pues todas esas exploraciones no terapéuticas que tenían y finalmente en los años 2000 se empieza a publicar eso sobre un enfoque de no zona o que hablan pues como sin ninguna zona que se basa principalmente en la clínica del paciente, ¿sí? En la estabilidad hemodinámica que tenga, los hallazgos al examen físico, y esto sobre todo aquí cobra fuerza, pues lo que conocemos como los signos duros o de certeza y los signos blandos, ya sea de lesión aérea, digestiva o vascular, y la toma de imágenes demostrando así pues que muchos de estos pacientes que se evaluaban pues con este enfoque disminuían más las tasas de exploraciones no terapéuticas y esto pues no tenía un impacto, digamos, significativo o no aumentaba más bien la mortalidad en estos pacientes. Entonces, para nombrar algo de epidemiología, tenemos que pues, las lesiones del cuello, digamos que no van a ser las más comunes, se presentan en cerca del 5 al 10% de todas las lesiones traumáticas y generalmente es un dato importante que las lesiones a este nivel se van a asociar con pacientes politraumatizados, ¿sí? No es como lo común que lleguen con lesiones aisladas en el cuello. El trauma penetrante y el trauma cerrado van a tener una mortalidad similar, que es cercana al 10%. Sin embargo, las causas de la mortalidad van a cambiar. En el trauma penetrante se van a presentar principalmente por las lesiones vasculares. En cambio, en el trauma cerrado, las principales lesiones van a ser las lesiones de la vía aérea. Como todo en trauma, pues la incidencia va a ser mucho mayor en hombres y la media de edad de presentación es alrededor de los 30 años. Y cuando comparamos pues, la población civil con la población militar, vemos que en población civil tenemos una incidencia cercana al 10% y esto es casi que se triplican en la población militar. Entonces, las causas principales, pues sobre todo van a ser los accidentes de tránsito. También tenemos las heridas por arma cortopunzante y las heridas por arma de fuego, que a nivel mundial, pues las heridas por arma de fuego van a ser la principal causa de trauma penetrante en estos pacientes y también debemos tener en cuenta pues, las caídas y las agresiones. Entonces, estos van a ser como los mecanismos básicos de lesión. Tenemos el trauma penetrante, que lo podemos dividir que sea por arma de fuego y esta a la vez podemos subdividirlo en 2 o 3 tipos, las que son por proyectiles de alta velocidad y aquellas que viajan pues a más de 600 metros por segundo, o los de baja velocidad que pues, son disparados a una velocidad menor de esta. Las lesiones por armas de
de carga múltiple, ¿sí? Por ejemplo, pues las escopetas o cuando se hacen estas armas de fabricación artesanal, los changones, ten en cuenta que estas, dependiendo pues de la distancia a la que se disparen, pues no van a producir una lesión tan profunda. Sin embargo, es muy común que estos pacientes tengan un daño severo de tejidos blandos. Ya le siguen pues las armas cortopunzantes, ¿sí? Y también podemos incluir acá las explosiones, que pues, lo común es que se asocien con un politraumatismo. Ya el trauma cerrado va a ser principalmente por los accidentes de tránsito. Aquí debemos tener en cuenta sobre todo pues toda esta cinemática de aceleración, desaceleración, las contusiones pues por agresiones, o incluso se han descrito también traumas de cuello por contusión en deportes de contacto, y la estrangulación, que digamos que tiene como una fisiopatología un poco distinta, no se asocia tanto como al daño de la vía aérea, sino que se asocia más pues a la congestión venosa y a la hipoperfusión cerebral y a toda la respuesta pues digamos nerviosa que se desencadena por la estimulación del seno carotídeo. Y ya finalmente, pues el tercer mecanismo sería el iatrogénico, que puede ser debido a procedimientos médicos o diagnósticos, por ejemplo, cuando realizamos intubaciones, que se pueden realizar disrupciones de la vía aérea cuando no se retira pues la guía, ¿sí? O lesiones al momento de realizar broncoscopias o endoscopias. Entonces, cuando nos enfrentemos a pacientes que tengan pues un trauma de cuello, digamos, como nombré previamente, pues lo común es que se presenten con traumas a otros niveles, y es el politraumatismo. Entonces, pues generalmente cuando realizamos el ABCD, digamos que nos enfocamos en vía aérea y pasamos de un al tórax, y muchas veces se nos puede olvidar evaluar adecuadamente el cuello, y esto puede afectar mucho pues como la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Entonces, siempre debemos tener en cuenta como todos estos signos que nos pueden sugerir que haya algún tipo de lesión, ya sea en la vía aérea, en una lesión vascular o lesión a nivel pues del tracto digestivo superior. Entonces, cuando tenemos lesiones de la vía aérea, podemos encontrar pacientes que se presentan con cambios de la voz, sobre todo la disfonía, compromiso respiratorio, que tengan estridor, compromiso de la vía aérea, enfisema subcutáneo, hemoptisis o heridas pues, que sean burbujeantes, en trauma vascular penetrante, y vamos a encontrar pues, sobre todo pacientes con shock hipovolémico, que incluso se pueden presentar o no con un sangrado activo, y que tengan hematomas pulsátil, un hematoma pulsátil o expansivo, que tenga sangrado activo del sitio de la lesión, compromiso de la vía aérea, disminución de los pulsos. Y aquí también hay que aclarar algo, y es que pues como que siempre nos han enseñado que evaluamos pues, como una lesión vascular, y nos vamos hacia a evaluar por los pulsos distales, y por lo general tendemos a evaluar solo acá como el pulso temporal, pero por lo que nombré previamente, las lesiones en zona 1 pues se pueden asociar también a lesiones de la subclavia. Entonces es importante siempre evaluar los pulsos radiales ulnares, básicamente pues todos los pulsos de los miembros superiores. Encontremos sopro carotídeo o tril, hemotórax, ¿sí? Accidente cerebrovascular por las lesiones arteriales contusas que se pueden presentar, entre otras. Y cuando tenemos traumas contusos, pues cuando hay afección de la arteria carotídea, vamos a encontrar hematomas, vamos a encontrar un síndrome de Horner, ¿sí? Una IT, afasias, hemiparesias, porque es común que en este tipo de lesiones se presenten accidentes isquémicos. Y con las lesiones de la arteria vertebral, digamos que pueden desencadenar, pues, como todo lo del síndrome cerebroveloso, por la compromiso de la circulación arterial cerebral posterior. Entonces, estos pacientes se pueden presentar con ataxia, vértigo, nistagmus, hemiparesia, disartria y diplopía. Y ya finalmente, pues las lesiones del tracto digestivo, que son bastante inespecíficas. Podemos ver acá pues que esto lo puede dar básicamente cualquier cosa. Y es por eso que las lesiones del tracto digestivo superior son las que más comúnmente se pasan por alto, las que se diagnostican más tarde, las que conllevan a mayores complicaciones y morbilidades para el paciente. Entonces, como nombré, como en todo trauma, pues vamos a hacer el enfoque inicial de este paciente con los lineamientos del ATLS, y siguiendo un enfoque secuencial, evaluando el ABCD del trauma. En la A, pues vamos a evaluar la vía aérea, lo que siempre se recomienda acá es la inmovilización cervical además, B de respiración y ventilación, la C de circulación y el control de la hemorragia, la D del déficit neurológico, y la E de exposición y prevención de la hipotermia.
Entonces, evaluar la vía aérea, pues vamos a buscar esos signos sugestivos de lesión de la vía aérea, así que tenga compromiso pues una obstrucción de la vía aérea, que tenga estridor, que tenga una lesión burbujeante, ¿sí? Todo esto nos va a sugerir que tiene pues un compromiso de la vía aérea superior. Y debemos tener en cuenta pues y tener un alto índice de sospecha en estos pacientes para llevar al control y aseguramiento de la vía aérea. Digamos que debemos tener mucha precaución, sobre todo con los pacientes con trauma cerrado, porque el edema puede comprimir la vía aérea, pues esto no va al ingreso, sino horas posteriores a la evolución del paciente, ¿sí? Entonces siempre debemos estar atentos a estos pacientes. Como sabemos, pues tenemos un compromiso, un trauma en el cuello, seguramente pues lo que vayamos a encontrar es una vía aérea difícil, por lo cual debemos tener pues distintos números de tubos, una succión adecuada, ojalá con unas cánulas de succión rígidas como las Yankauer. Podemos tener acá pues el laringoscopio con distintas valvas, sin embargo pues en muchos textos se habla de que lo ideal es intubar siempre a estos pacientes con un videolaringoscopio. Se recomienda pues la secuencia de inducción rápida, aunque sabemos pues que esto no es como una regla y esto va a depender mucho de la presentación clínica y de la estabilidad clínica que tenga el paciente. Y obvio siempre estar preparados pues para una vía aérea quirúrgica, ya sea teniendo acá un kit de crico o de traqueostomía. Y algo que se tiene en cuenta pues en la que también es la inmovilización cervical, y digamos que esto en los últimos años se ha revalorado mucho, sobre todo en el trauma penetrante, y es una pregunta que se hacen comúnmente y es si todos los pacientes en realidad requieren una inmovilización cervical con un collarín, un collar pues cervical. Y se ha evaluado esto y se ha descrito que en realidad cerca del 1 o 2% de los pacientes, pues de todos los que se les pone un collar cervical, en realidad lo van a requerir. Y es por esto que hay pues como muy poca evidencia en si en realidad ese collar cervical logra una inmovilización funcional, nos produce algún impacto en la mortalidad y si previene la aparición de un déficit neurológico. ¿Sí? Esto es todo lo que se está evaluando y se está haciendo como un cambio en este paradigma. Sin embargo, pues no estoy diciendo que pues, el collar cervical no sirva para nada ni que no lo vamos a poner, sino que lo importante acá es definir qué paciente lo necesita y a quién se lo vamos a dejar. Y es por eso pues, que se han desarrollado unas tablas, unas reglas de decisión clínica, ¿sí? Que esto generalmente pues, lo vamos a evaluar en la valoración secundaria, sino que como por practicidad decidí dejarlo acá. Y básicamente pues como las escalas que tenemos como más presentes van a ser esta escala o la regla canadiense y los criterios Nexus. La canadiense pues nos habla de que el paciente no tenga como un mecanismo de trauma de alta energía, ¿sí? Caídas de altura, caídas pues con carga axial, que tengan un accidente de tránsito a alta velocidad, que tenga ya un muerto en la misma cabina que se encontraba el paciente, que el paciente haya salido pues eyectado del vehículo, que el paciente sea, que sea capaz pues de rotar el cuello 45 grados tanto por la derecha o la izquierda, o que tenga alguno de estos siguientes signos, pues que esto nos habla pues que sea como un accidente de tránsito, pues como un golpe trasero y que no sea muy severo como con estos mecanismos de lesión de alto riesgo, que el paciente se encuentre sentado en los servicios de urgencias, que pueda deambular, que se presente una demora en el inicio del dolor del cuello, que tenga ausencia de dolor o sensibilidad en la línea media o que tenga una edad menor de 65 años. Y los criterios nexos, pues, que son como los más usados en nuestro medio, digamos que los pacientes que no tengan sensibilidad o dolor a nivel cervical, que no tengan pues unas lesiones distractoras y por ejemplo un TEC, que no tengan unas lesiones en extremidades con fracturas de huesos largos, que no tengan un déficit neurológico focal, que no tengan una alteración del estado mental y no tengan signos de intoxicación, pues todos los pacientes que cumplan con todos estos criterios, en realidad va a ser muy poco probable de que tengan una lesión significativa a nivel de la columna cervical que amerite la inmovilización, ¿sí? Entonces, pues digamos que podemos descartar rápidamente y hacer un retiro temprano del collar cervical usando estos simples criterios que son clínicos.
Ya cuando, digamos que no se cumplen estos criterios y el paciente pues tiene riesgo de una lesión a nivel de la columna cervical, estaría indicado ya pues la toma de imágenes. Normalmente se habla de la radiografía, sin embargo pues la radiografía en columna cervical no es que tenga un muy buen rendimiento diagnóstico, se habla de una sensibilidad entre el 50 al 70% para detectar pues lesiones en la columna cervical, por lo cual pues muchos autores ahora recomiendan pues que de entrada se debería tomar una tomografía en estos pacientes. Ya la B, pues para evaluar la respiración y la ventilación, es algo que nos enseñaron desde pregrado, y en semiología, observar, palpar, percutir y auscultar, siempre observar pues la expansión torácica que sea simétrica, hacer una palpación adecuada, que no tenga enfisema, que no tenga crépitos, percutir, pues porque esto nos puede orientar también a definir si el paciente tiene o no un hemotórax masivo o un hemotórax a tensión, y la auscultación pues para definir que haya simetría en los ruidos respiratorios de los pulmones. Digamos que pues, los pacientes que tengan un hemotórax masivo va a tener indicación pues, de una sonda tórax, una toracostomía, y los pacientes de el hemotórax, y los pacientes que tengan el hemotórax a tensión, pues hacer la descompresión y posteriormente el paso de la toracostomía. De esto no voy a profundizar mucho, pues porque dentro de 8 tenemos la charla de trauma de tórax. Ya para evaluar la circulación, obviamente pues aquí ya debemos tener monitorizado al paciente, si pues es algo que estamos hablando de trauma de cuello, pero eso va como globalmente para todos los pacientes con trauma y todo lo que nos guía la TLS, siempre monitorizar al paciente, obtener pues 2 accesos venosos de grueso calibre, iniciar la reanimación hídrica, ¿sí? Los paraclínicos iniciales, para enfocar adecuadamente al paciente. Entonces, en la circulación, pues hacemos evaluación de todos los signos vitales y definimos si el paciente tiene o no una estabilidad hemodinámica y definir si hay compromiso de estructuras vitales. En este caso, pues como estamos hablando de la circulación y del cuello, pues ver que no tengo una hemorragia activa. Aquí pues con el control del sangrado, lo que se recomienda es realizar una compresión directa sobre el sitio de sangrado. Algo pues que se debe evitar siempre es la exploración en los servicios de urgencias y no es recomendable insertar pinzas y mucho menos la ligadura de los vasos y obviamente pues contraindicado los torniquetes en cuello. Algo que puede servir, pues, y esto sobre todo para los médicos que se encuentren pues, en bajos niveles de atención o que no tengan disponibilidad de quirófano o acceso a un cirujano, es lo que se ha descrito pues, como esta maniobra que puede ser salvadora para el paciente, que es la introducción de una sonda Foley en la herida, porque cuando tenemos una herida en cuello que está sangrando activamente, que no se dé pues con la compresión directa, podemos insertar una sonda Foley, esto pues por la herida, seguimos el trayecto de la herida hasta que encontremos resistencia. Aquí empezamos a insuflar el balón entre pues cada vez con 5 centímetros de agua estéril hasta que lleguemos a 15 centímetros o hasta que encontremos resistencia. En este punto, pues hacemos una ligera tracción, pinzamos acá la sonda Foley para que no se salga aquí no se pues desinfla el balón y se fija, ¿sí? Muchos acá pues encontré que recomendaban posterior a esto y se controlaba el sangrado, pues incluso suturaban la herida, pero digamos que esto no es como lo recomendable porque esto es una medida, digamos, transitoria que nos puede dar un poco de tiempo para llevar al paciente a cirugía, ¿sí? Entonces esto nos puede convertir pues de una situación emergente en que el paciente tenga un sangrado profuso, activo, logramos el control del sangrado, digamos que no es una maniobra que nos va a evitar pues o a salvar de la cirugía emergente, sin embargo se va a llevar pues a cirugía en un medio más controlado y nos da tiempo incluso de tomar imágenes para pues identificar el sitio exacto de la lesión y que sea pues digamos como más fácil para el cirujano posteriormente corregirla. Y ya pues el déficit neurológico, hablamos del Glasgow, el estado mental, las pupilas, cuál es el tamaño y la reacción pupilar, definir siempre la focalización neurológica, y esto es importante porque pues digamos que afortunadamente no es lo más común, pero cerca del 1% de los pacientes van a presentar esos accidentes cerebrovasculares por las lesiones contusas, ya sea sobre todo pues por la arteria carótida o la vertebral. Pero es importante aquí destacar también que estos pacientes, pues cerca del 50% de los pacientes no van a presentar síntomas, sino después de las 12 horas de observación. ¿Listo? Pues por esto es como importante también, sobre todo en pacientes que tienen mecanismos de aceleración, desaceleración, que tienen pues como el signo del cinturón o mecanismos de rotación, dejar pues como un tiempo prudente en observación de estos pacientes para descartar que no tengan un accidente cerebrovascular por una lesión contusa en las arterias.
Ya finalmente, pues vamos a hacer la exploración completa del paciente, desvestir pues o desnudar completamente al paciente, ver que no tenga lesiones a otros niveles y siempre pues prevenir la hipotermia. Ya para la evaluación secundaria, digamos que pues todas esas lesiones potencialmente mortales ya van a estar corregidas, el paciente pues ya debe estar, digamos, como más estable, ¿sí? Ya vamos a iniciar como todas las maniobras de reanimación, líquidos, ácido tranexámico en caso de que se presenten las 3 primeras horas. Y aquí vamos a evaluar pues los clásicos signos duros y blandos de los traumas, pues ya sea vascular o de la vía aerodigestiva. Aquí nos proponen, por ejemplo, para lesión vascular, los signos duros, que tenga el paciente pues, un sangrado activo severo, ¿sí? Que tenga un tril palpable o soplos audibles, que tenga un hematoma pulsátil, alteración del estado de conciencia, shock que sea refractario a la reanimación hídrica, una obstrucción de la vía aérea, y los signos blandos de lesión vascular, pues que tenga una hemorragia leve, que tenga un hematoma que no sea pulsátil, que esté estable o que no sea expandible. La cercanía, digamos que es algo que también se ha debatido mucho en los últimos años, la cercanía pues como de la lesión con un trayecto vascular, aquí que propone sobre todo pues como 1 o 2 centímetros, digamos que casi que cualquier lesión en el cuello podría cumplir con este criterio y que tenga pues un déficit neurológico focal. Los signos duros de lesión aerodigestiva sería pues compromiso de la vía aérea, que tengan pues como una laceración visible que involucre la tráquea, que tenga lesiones burbujeantes, hemoptisis o hematemesis, y los signos blandos acá van a ser pues que haya presencia de sangre a nivel de la orofaringe, que haya disnea, disfonía, disfagia. En imágenes pues que encontremos aire subcutáneo o que tengamos fuga de aire a través de un tubo a tórax, pues en caso de que lo hayamos puesto en la valoración primaria, ¿sí? Entonces esto es muy importante, sobre todo pues como en el enfoque nuevo que le vamos a dar al paciente desde lo que hablamos de ninguna zona, de que todos los pacientes que se presenten con inestabilidad hemodinámica o los pacientes que presenten signos duros, básicamente van a ir a cirugía, ¿sí? Eso es como el grueso de la charla, y los pacientes que se encuentren con signos blandos son los que se van a beneficiar de ayudas diagnósticas. Entonces, aquí en la evaluación secundaria, también pues dependiendo de la historia clínica y del examen físico, vamos a solicitar unos paraclínicos que nos van a ayudar pues en el trauma, un hemograma, un panel metabólico con glicemia, unos tiempos de coagulación, hemoclasificación y los gases arteriales que son importantes, pues recordemos para la clasificación del shock hipovolémico. Cuando hablamos de lesiones arteriales, pues digamos que son como las más temidas a nivel del trauma de cuello, y tenemos que la exsanguinación y el shock hipovolémico van a ser responsables del 50% de las muertes de estos pacientes. Cuando vemos la mayor frecuencia es que se presenten lesiones de la arteria carotidia, ¿sí? Se va a presentar una relación 2:1 con las carótidas y las vertebrales, y todo trauma penetrante, el 25% de los traumas penetrantes se asocian a lesión arterial. Estas lesiones pues, se pueden presentar con oclusión parcial o completa, una disección que también puede ser parcial o completa, pseudoaneurismas o fístulas arteriovenosas. La arteria carótida, pues cuando se presenta lesión a este nivel, puede tener una mortalidad que puede ascender hasta el 40% y también deja altas tasas de morbilidad que pueden ser cercanas al 70%. Y la arteria vertebral, lesiones pues, de la arteria vertebral van a tener una mortalidad que puede ascender hasta cerca del 18% y van a tener unas tasas de morbilidad de entre 14 y 28%. Entonces, las ayudas diagnósticas que tenemos disponibles pues, para el diagnóstico, valga la redundancia, de las lesiones vasculares, va a ser pues, que hace muchos años la angiografía era, o arteriografía pues, era el gold estándar, ¿sí? Sin embargo, pues sabemos que es un procedimiento que es invasivo, que tiene pues altos costos y no es exento de complicaciones, y es por esto pues que se empezó a dejar de lado y por el advenimiento pues de todo el avance en la radiología y sobre todo con la angiotomografía, digamos que perdió mucha popularidad, y hoy en día el angioTAC pues es el gold estándar y es la imagen de entrada que deberíamos solicitar a este tipo de pacientes. Las ventajas que tiene pues que es una técnica que se realiza bastante rápido, toma alrededor de 3 minutos en realizarse.
no solo evalúa vasos, sino que evalúa otros tipos de tejidos, y en tejidos blandos también evalúa faringe, laringe, esófago, aunque ya veremos pues que los rendimientos para estas lesiones son un poco menores. Ya nombré esto aquí, que es excelente para las lesiones vasculares y que tiene menor rendimiento para las lesiones aerodigestivas. Y este enfoque, pues, y el uso de la angiotomografía se ha demostrado que tiene una disminución en el uso de otras pruebas complementarias como la endoscopia, broncoscopia o esofagograma, y también disminuye las tasas de exploraciones quirúrgicas. Acá vemos como en pacientes que tengan signos blandos, pues las sensibilidades y especificidades que son excelentes y ser pues casi mayores del 90%, sin embargo la especificidad, pues dependiendo del estudio, esto fue una revisión sistemática que se llevó a cabo en el 2020, pues fue muy amplia, desde el 61 al 100% en pacientes con signos blandos. Pacientes con signos duros, la sensibilidad del angiotac es del 83 al 90%, una especificidad cercana al 100%, pero aquí lo importante es que tiene un alto valor predictivo negativo, así que es cercano también al 100%. Las lesiones laringotraqueales, digamos que afortunadamente pues no son tan comunes, van a representar entre el 1 al 6% de todas las lesiones penetrantes. Debemos sospecharlas sobre todo en pacientes que tengan enfisemas subcutáneos y que tengan pues heridas burbujeantes, disfonía o fuga de aire pues por las toracostomía en caso de que la tenga. Las ayudas diagnósticas para estos pacientes pues también van a ser sobre todo endoscopia, broncoscopia y TAC. Digamos que pues el TAC aquí va a ser pues como también la imagen diagnóstica de elección. Y con las lesiones faringoesofágicas pues son aún menos comunes que las laringotraqueales, van a ser menos del 1% de los traumas penetrantes. Si vemos acá, pues tienen unas bajas tasas de mortalidad que pueden ser del 4-8%, sin embargo, como nombré previamente, estas lesiones se asocian sobre todo a diagnósticos tardíos y van a tener muchas altas tasas de complicaciones que van a ser sobre todo infecciosas. Sin embargo, se habla de que el examen físico seriado y minucioso pues puede identificar hasta el 80% de estas lesiones, ¿sí? Y acá pues también tenemos como las ayudas diagnósticas, la TAC, el esofagograma y la endoscopia. Entonces vemos que la TAC para este tipo de lesiones pues va a ser la principal herramienta diagnóstica, digamos que también va a ser el gol estándar en este punto. Vemos acá la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo negativo, que también son muy buenos. La sensibilidad es superior en general al 76%, especificidad excelente, mayor al 97%, y también tiene un altísimo valor predictivo negativo. Lo que vamos a buscar a la hora de realizar una tomografía es identificar defectos de continuidad, ya sea pues como en todos los cartílagos de la laringe o en la mucosa, y hay unos signos indirectos que nos pueden orientar también pues como a la sospecha diagnóstica de estos traumas y de estas lesiones, perdón, y es la presencia de enfisema, sobre todo pues en planos profundos. Entonces acá vemos, por ejemplo, este era un caso de una niña que tuvo pues, un trauma contuso por un accidente de tránsito. Explicaban que se golpeó acá con un tronco. Podemos ver acá pues como la lesión, la lesión que tienen en tejidos blandos en piel. Y si evaluamos acá pues como a nivel de la tráquea, podemos ver todo el enfisema que tiene acá en estos tejidos blandos, todo el edema que tiene aquí a nivel paratraqueal y sobre todo aquí como este flap que hace aquí, que muestra la flecha, que nos indica pues una solución de continuidad de la mucosa de la tráquea, lo que nos indicaría pues que tiene una ruptura traqueal. Esta segunda imagen es de una tomografía también de un paciente con un accidente de trauma, un accidente automovilístico, ¿sí? Podemos ver acá pues a nivel del cricoides como hay una fractura conminuta, podemos ver acá todo el hematoma que hay y también un edema de la mucosa. Sin embargo, pues no se ve pues como esta solución de la continuidad, como se ve aquí en la primera imagen. Y esto es para las lesiones faringes, que nombré que no van a tener como tan buen rendimiento la tomografía. Esto es un trauma con por una arma blanca, ¿sí? Podemos ver aquí pues con la flecha la trayectoria, todo el hematoma y el edema que se formó, el enfisema subcutáneo que también se encuentra acá pues como en tejidos blandos, y podemos ver pues como aquí esta imagen que nos indica pues el edema para faringeo, ¿sí? Sin embargo tampoco se ve como una solución de la continuidad. Sin embargo, digamos que estas tipos de lesiones son como las principales indicaciones de que hagamos uso de otras pruebas diagnósticas como la endoscopia o el esofagograma.
cuando digamos que los hallazgos, pues como en la tomografía, son inequívocos. Entonces, tenemos acá pues que la imagen de la elección entonces para el trauma de cuello va a ser el angioTAC, que es altamente sensible y específico, como ya nombré, pues tiene sensibilidad y especificidad pues, cercanas al 90 y 100%, sobre todo pues para el diagnóstico de lesiones vasculares, laringotraqueales, un muy buen rendimiento para las faringoesofágicas. Ha demostrado pues que tiene una disminución en las exploraciones quirúrgicas y las limitaciones, sobre todo en las lesiones faringoesofágicas, que van a tener una sensibilidad cercana al 53%. Y estas son como las indicaciones, lo que nombré pues, de las otras ayudas diagnósticas. Endoscopio pues va a ser una herramienta complementaria al igual que, que la esofagografía. Cuando tengamos pues como unos hallazgos inequívocos en la tomografía, esto nos sirve sobre todo para el diagnóstico de lesiones de la mucosa laringotraqueal o faringoesofágica, si hay disfunción de cuerdas vocales o para evaluar la epiglotis. Y la esofagografía nos va a servir sobre todo pues como para el diagnóstico de lesiones faringoesofágicas, y aún así pues no va a tener como el adecuado rendimiento diagnóstico, va a tener una sensibilidad del 60 al 70%. Lo ideal de la esofagografía es hacerla al menos inicialmente pues con un contraste hidrosoluble, y si este no es diagnóstico pues posteriormente pues continuar con un contraste varitado. Hay otros enfoques que incluso combinan estas dos técnicas, obteniendo una sensibilidad cercana al 100% para este tipo de lesiones faringoesofágicas, ¿sí? Y hay que aclarar pues que cuando se detecta por medio de imágenes lesiones ya sea laringotraqueales o faringoesofágicas, la gran mayoría van a requerir un manejo quirúrgico temprano, ¿sí? Entonces es algo que también debemos tener en cuenta. Ya las radiografías, pues esto va a tener un papel limitado, sobre todo en hospitales que cuenten pues con tomografía, ¿sí? Sin embargo, pues digamos en hospitales de bajo nivel pueden ser de ayuda sobre todo para localizar balas o metrallas y para estimar la trayectoria de la lesión y detectar pues si hay enfisema en tejidos blandos que nos indiquen que podría haber pues un tipo de lesión ya sea en vía aérea o digestiva. Sin embargo, si tenemos anormalidades pues, en las radiografías, vamos a requerir una imagen confirmatoria, que en este caso pues, sería también tomografía. Y ya la resonancia magnética en realidad pues no va a tener como un papel fundamental en la evaluación aguda, esto sobre todo por los largos tiempos que toma en realizar la imagen, en la poca disponibilidad que aún se cuenta pues en muchos servicios hospitalarios, y otra cosa pues que nombré, que la mayoría se pueden presentar por heridas de arma de fuego, entonces la presencia de cuerpos metálicos básicamente contraindicaría la realización de la resonancia magnética. Y este es como de las diapositivas más importantes, ¿sí? Este es como todo el enfoque diagnóstico que se va a realizar. Vemos que no hay una guía que nos hable, pues que sea reciente, que nos muestre un algoritmo diagnóstico. La última guía de trauma de cuello fue publicada en el 2013, y ya es bastante viejita y todavía nos habla de las zonas del cuello y de lo que previamente pues se hacía dependiendo de la zona, pues qué imagen o qué ayuda diagnóstica solicitar. Sin embargo, pues este algoritmo es bastante interesante. Lo que nos indica pues al inicio es determinar el mecanismo y el tipo de trauma que presenta el paciente. Si es penetrante, pues evaluar si la lesión es superficial, o sea, si penetra o no o lesiona o no el platisma. En caso de que él sea superficial, pues debemos evaluar o descartar que el paciente tenga lesiones a nivel cervical, pues de la columna cervical. Esto pues con el Nexus o la regla canadiense. Examinar al paciente, pues hacer toda su evaluación primaria y secundaria, descartar lesiones secundarias y finalmente pues dejar simplemente con cuidados de la herida. Se habla de que este tipo de pacientes que tienen lesiones superficiales se podrían dejar en tiempos tan cortos como 6 horas en observación y posteriormente se podrían dar de alta. Pero si la herida pues no fue superficial, ya es una herida penetrante, vamos a evaluar los signos vitales, determinar si tienen estabilidad hemodinámica o no y si hay signos duros o no. En caso de que esto sea positivo, pues que el paciente esté inestable o tenga signos duros, lo que hablé previamente, a grandes rasgos, pues esos pacientes se van a ir a cirugía. Como nombré también en una de las diapositivas anteriores, digamos que va a haber unos casos particulares que se pueden salir como de este esquema, como por ejemplo el que hablé de la sonda Foley, sí, que si tiene pues una lesión vascular y logramos controlar el sangrado, digamos que nos da un poco de tiempo para tomar imágenes, ¿sí? Entonces serían como las excepciones a esta regla. Lo contrario, pues continuamos con el enfoque de no zonas y evaluar si tiene
el nexus o la regla canadiense para descartar lesiones a nivel de la columna cervical, y en caso pues de que tenga el paciente presencia de signos blandos o tenga algún tipo de síntomas, obtener una imagen, preferiblemente la angiotomografía. Si esta es positiva, pues el paciente idealmente se debe hospitalizar y evaluar si requiere o no evaluaciones complementarias, como por ejemplo endoscopias o broncoscopias. Y de lo contrario, pues si estas son negativas, recordemos que tienen alto valor predictivo negativo, entonces básicamente descartamos lesiones en cuello y en órganos vitales, dejamos en observación y hacemos cuidados de la herida. Ya las heridas contusas, también pues el enfoque primario está inestable, tiene signos duros, se va para cirugía. De lo contrario, podemos evaluar como estos mecanismos de trauma en especial, sobre todo si tiene como el signo acá del cinturón de seguridad, si hay factores de riesgo, sobre todo por el mecanismo de trauma de que el paciente tenga un accidente cerebrovascular isquémico contuso. ¿Sí? Este tipo de pacientes pues, se pueden beneficiar de hospitalización y toma de tomografía, y de lo contrario, pues si no cumple nada de esto acá, si no tiene signos blandos ni nada, descartar pues lesiones en la columna cervical, obtener simplemente una tomografía, digamos que si hay riesgo o hay alta sospecha de que tenga una afección a nivel pues de la columna cervical, acá habla de patología ósea, evaluar a los pacientes para una evaluación secundaria y realizar pues finalmente los cuidados de la herida. ¿Sí? Entonces como el enfoque que vamos a dar de ahora en adelante pues a los pacientes, básicamente siempre centrarnos en la estabilidad hemodinámica, presencia de signos duros y definir a los pacientes que se van a beneficiar o no de toma de angiotac. Entonces, este manejo selectivo de los pacientes, todo este enfoque de no tener pues como lo que se denomina pues el enfoque sin zonas, ha permitido que se presente una disminución en las exploraciones quirúrgicas, y esto no ha empeorado la mortalidad ni morbilidad de los pacientes. Entonces, esto vemos que es importante tener en cuenta que la exploración física más las pruebas complementarias nos ayudan a descartar básicamente a todos esos pacientes que requieran cirugía. Los signos duros por sí solos, miren que tienen una sensibilidad y especificidad muy buena para detectar lesiones graves, y las pruebas complementarias van a aumentar aún más esa sensibilidad y el valor predictivo positivo, y van a ascender cercanas pues al 100%. El manejo quirúrgico, lo que ya nombré, signos duros, inestabilidad hemodinámica, a grandes rasgos esos pacientes van para cirugía. El manejo conservador, y que podemos dividirlo en dos: pacientes que estén totalmente asintomáticos, pues simplemente los observamos; pacientes que tengan signos blandos o que tengan algún otro síntoma, pues vamos a enfocarlos con las ayudas diagnósticas. Ya nombramos que la angiotac y tomografía pues van a ser la imagen diagnóstica de elección. Y estos pacientes, pues en realidad, muy poquitos van a requerir una intervención quirúrgica posterior, cerca del 1%, y van a tener en realidad una mortalidad muy baja, del 1.6%. Entonces, todo esto, lo que nombré, ha mostrado pues una disminución en las exploraciones quirúrgicas innecesarias, ha disminuido hasta un 74% de estas exploraciones. Sin embargo, aún se tienen pues como altas tasas de exploraciones negativas, que en algunas series se habla de hasta el 38% en estos pacientes. Pues, ¿por qué es importante evaluar esto? Eso es como todas las complicaciones que se pueden presentar en caso de que se nos pase pues, por alto alguna de este tipo de lesiones. Las lesiones laringotraqueales pueden complicarse con fístulas traqueoesofágicas, parálisis de cuerdas vocales, estenosis traqueal, disfonía y disfagia a largo plazo. Las lesiones esofágicas, las complicaciones principalmente pues van a ser infecciosas, ¿sí? La mediastinitis, absceso faríngeo, absceso esofágico, empiema pues por la continuidad que se puede presentar aquí con el tórax, sepsis o fístulas, y finalmente pues las lesiones vasculares, que cuando producen accidentes cerebrovasculares pueden dejar al paciente pues con un déficit neurológico permanente. Entonces, ya para finalizar, pues estas son como las conclusiones, sin tener presente pues que las lesiones en cuello básicamente pueden afectar múltiples sistemas. Los de mayor importancia o que presentan mayor mortalidad y morbilidad van a ser sobre todo pues las lesiones vasculares, digestivas y aéreas. Siempre debemos hacer una evaluación secuencial de estos pacientes, sobre todo porque se van a asociar comúnmente con politraumatismos. Entonces, no olvidar pues evaluar muy bien el cuello. Hacer el enfoque selectivo de los pacientes, que es lo que se recomienda actualmente, y dejar pues como de lado ese enfoque de zonas y de que todo paciente con trauma en zona 2 se va a ir a cirugía. Este enfoque pues se va a basar en los signos duros y blandos y en la estabilidad hemodinámica.
La tomografía y el angioTAC siguen siendo, pues, o son ahora, hoy en día, la imagen de elección en todos los pacientes, y siempre pues tener en cuenta que todos estos pacientes con trauma, pues bueno, son muy dinámicos, debemos hacer, dejarlos en observación, hacer una evaluación periódica, porque muchas veces pues por el mismo trauma se pueden presentar edema de tejidos blandos y esto finalmente pues puede comprometer la vía aérea, entonces debemos monitorizar muy de cerca a estos pacientes. Entonces, esto era lo que les tenía, espero que les haya gustado, les sirva. Muchas gracias.